Fijaros, aquí en esta planta todavía queda, ahí podemos ver todavía en esas hojitas, queda el rocío de la mañana. En ese rocío, ese producto de la providencia divina, donde los insectos y algunos animalitos pequeños como lagartijas, también los pájaros, pueden beber y tomar agua en sitios donde normalmente pues no hay agua. El rocío es como el maná que recibían todos los días Moisés y su pueblo cuando cruzaban el desierto. El rocío aparece todas las mañanas, se queda todas esas gotitas que se quedan en las hojas de los árboles, en las plantas, en la hierba, en todas partes, y que por las mañanas hace que si uno va caminando por el campo está todo mojado, se le empapan los pies, porque hay cantidad de esas gotitas de agua ahí retenidas. Y eso es como el maná que Dios envía en su providencia para cubrir las necesidades del campo, no solamente de las plantas que beben de ese agua sin haber llovido, sino, como he dicho antes, también cubre las necesidades de todos esos animalitos que necesitan beber. La providencia de Dios es algo en lo que muchas veces no reflexionamos, porque estamos muy acostumbrados a que el ser humano, pues todo lo que tenemos en la mesa, no solamente la comida, sino también la casa, todo el dinero que llega a casa, como que lo traemos nosotros con el producto de nuestro trabajo y de nuestro sufrimiento. Y no siempre es así, porque la providencia de Dios está siempre incluso en esas cosas, ¿no? En el tener trabajo, en el tener un fruto, una manzana, una fruta que he comprado en la frutería, pero que me la voy a comer porque es estupenda. Pero todo eso ha brotado de la providencia de Dios. El campo no daría fruto sin el permiso y la bondad de Dios, que nos cuida. Los animales no podríamos apacentarlos, no podríamos tener ganadería sin la providencia de Dios, sin el permiso de Dios, que nos ha dado también esa facultad de poder amaestrar y domesticar a los animales, por lo menos a ciertas especies, para nuestro propio provecho. Cuando uno sabe hacer esa lectura de Dios, de un Dios que provee, de un Dios que nos cuida, de un Dios que está siempre pendiente incluso de los detalles más pequeños, la vida le tiene que cambiar a uno, porque ya no es uno luchando con la vida, tener que estar luchando para poder sobrevivir, sino que hay un Dios amoroso que nos ha creado, que nos sostiene y que nos da todo lo necesario a través de la naturaleza, todo lo necesario que el ser humano necesita para su vida. A veces nos buscamos necesidades que realmente no necesitamos. Por ejemplo, los móviles. Hace unos años todos hemos vivido sin necesidad del móvil. Teníamos las cabinas telefónicas, que cada vez que teníamos que llamar, entrábamos a la cabina o entrábamos a un bar donde tenían teléfono y pedíamos permiso para llamar. Pero nosotros mismos nos hemos ido creando necesidades que realmente no tenemos para la vida. Y así nos va a veces, porque nos cubrimos de esas necesidades y luego encima le echamos la culpa a Dios, ¿no? De que no tenemos lo suficiente para todo. Pero una cosa cierta es esta reflexión que os voy a hacer ahora, y es que el ser humano no hubiera podido sobrevivir sobre la tierra desde los tiempos de la prehistoria que conocemos, de los primeros humanos, de las primeras sociedades, de las primeras familias, de los primeros clanes. No hubiera podido sobrevivir sobre la tierra durante tantos milenios si no fuera por la providencia de Dios. Es decir, por las propias fuerzas del ser humano, por las propias capacidades que están también en la naturaleza nuestra, que Dios ha puesto en nuestra naturaleza para que tengamos esas herramientas, esas facultades de poder dominar y poder domesticar a la naturaleza y todo lo que hay en ella para nuestra propia vida social
y humana y nuestra propia evolución humana, pues no sería posible, ¿no? Es decir, todo eso lo ha puesto Dios en la naturaleza. Al ser humano nos ha dado unas facultades donde tenemos la razón, que es lo que nos diferencia de otras criaturas, los animales, las plantas, ¿verdad? Nos ha dado esa facultad del uso de razón y también tenemos la libertad, tenemos la memoria, porque a nosotros nos ha puesto el alma. Y el alma humana el ser humano es completamente distinto a otras criaturas que Dios ha creado, pero nos ha dado todo lo necesario para que podamos desarrollar nuestra vida en este planeta donde nos ha puesto. Si contemplamos a Dios solamente como un Dios que está allá lejos, no se sabe dónde, por encima de las nubes, lejos de nosotros, haciendo una vida apartada y desinteresada de la nuestra, entonces podemos caer muy fácilmente en una herejía que se llama pelagianismo, porque caemos en la tentación de que yo lo puedo y porque lo puedo lo hago y lo que yo quiero y como lo quiero, entonces tengo potencial para hacerlo. Esto no es del todo así, es decir, el ser humano está hecho para Dios. Dios nos ha creado para Él, para tener una relación de amor con Él y todo nos viene de Él. Todo lo bueno nos viene de Él. Es que lo único que puede hacer es cosas buenas, lo único que puede salir de Dios son cosas buenas, nunca puede salir el mal puede surgir de nosotros, de nuestro propio pecado, de apartarnos de Dios y de la voluntad de Dios, pero Dios no hizo el pecado, pero sí que nos dio la libertad de escoger, la libertad de elegir si queremos amar o no queremos amar, si queremos obedecerle o no queremos obedecerle. Pero además, en esa relación que Dios ha buscado con nosotros, Dios no busca que seamos como los demás animales, biológicamente hablando, donde su instinto pues hace que sean como son y no pueden ser otra cosa. A ellos no les ha dado la libertad. Dios a nosotros nos ha dado la libertad porque ha querido una relación distinta para nosotros con Él. No solamente nos quiere como una criatura que le obedezcamos porque Él es Dios todopoderoso y entonces no hay más remedio que obedecerle, está ahí mandándonos y diciéndonos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer y cómo, sino que Él busca una relación de amor. Se ha mostrado, se nos ha revelado a través de la persona de Jesucristo como un Dios Padre, un Dios que si es Padre, entonces nosotros somos hijos, ya no solamente somos siervos, ya no solamente somos criaturas, sino que ha establecido una relación de amor y mucho más allá, una relación de amistad y una relación de familia, porque somos hijos suyos. Ya esto lo podíamos ver en Adán y Eva. Adán y Eva se paseaban por el jardín y veían a Dios y paseaban con Él, conversaban con Él, es decir, tenían una amistad que se rompió por culpa del pecado original y del que todos estamos heridos. Y con Jesucristo vuelve a restablecerse esa amistad con Dios, pero da un paso mucho más allá y nos va a mostrar a través de la oración del Padre Nuestro, que es toda una belleza, nos va a mostrar a Dios como Dios Padre. Y por tanto nos va a mostrar que nosotros somos hijos de Dios y que entre nosotros somos hermanos. Y eso es una criatura nueva en la naturaleza. Ontológicamente hay un cambio abismal. Podríamos decir que biológicamente somos animales, pero espiritualmente, de una manera sobrenatural, somos mucho más que
un animal biológico, con una base biológica. Hay mucho más en nosotros que trasciende, y es que nosotros somos hijos de Dios. Somos la única criatura en el universo conocido, que nosotros hayamos alcanzado a conocer, donde podamos decir que somos hijos de Dios, y que hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo iba a ser posible que un Dios así, un Dios que busca nuestro amor, un Dios que nos ha creado para que seamos sus hijos, no vaya a cuidar de nosotros en su providencia divina? Pues es imposible. Es imposible pensar en un Dios Padre sin pensar en un Dios que provee, un Dios que nos cuida, un Dios que nos da todo lo necesario para nuestra vida, nos sostiene la vida y hace que todo pueda existir porque Él lo sostiene. Pero además es una cosa probada que cuando las personas que viven de la providencia de Dios se abandonan a su providencia, confiados en ese amor que Dios les tiene, sabiendo que Dios les va a dar todo lo necesario y que va a cumplir esa palabra que Jesucristo tan bellamente nos expuso, ¿no? No estéis preocupados por las cosas de la vida, no se visten las flores más bellas que Salomón, no tienen los pájaros todo lo que necesitan. Pues si Dios cuida de esas criaturas, ¿cómo no va a cuidar de vosotros? Especialmente que sois sus hijos. Es una cosa probada, como decía, cuando vemos, por ejemplo, comunidades religiosas que viven absolutamente de la providencia. Hay comunidades religiosas que son mendicantes. Esto lo ha habido a lo largo de toda la historia de la Iglesia. Comunidades enteras que todos los días salían a pedir lo necesario y que el amor fraterno pues hace que reciban aquello que necesitan. Pero el amor fraterno es algo que Dios nos lo pone también en el corazón. Y es algo que además tenemos que construir en nuestra iglesia, esa fraternidad que a veces hemos olvidado, ¿no? Pero viene a ser un poco lo mismo. Fijaros, si yo creo en Dios, pero pienso en un Dios que está lejos y ajeno a mi vida y a mis necesidades, y entonces yo tengo que proveerme a mí mismo, y por tanto tengo que trabajar, y si no lo trabajo no me lo gano y entonces no lo tengo. Si todo depende de mis fuerzas, caemos en esa herejía de la que he hablado antes, en la que todo sale de mi fuerza y de mi puño, sin contar con Dios, sin contar con su gracia. Entonces, también eso significa que si yo no me preocupo de mí, nadie se va a preocupar de los demás. Y eso me lleva a ser egoísta y a no preocuparme tampoco de los demás, porque llego a la conclusión de que, a ver, si yo me lo curro, lo que yo tengo, me lo curro y lo tengo porque me lo he ganado yo, los demás, entonces que trabajen y que se lo ganen ellos. Y si no se lo ganan es su problema. Entonces, cuando el ser humano se rige con estas pautas egoístas, de no pensar en los demás, de no compartir, de no mirarnos como hermanos, de no mirarnos como una familia en la que nos tenemos que cuidar todos, en los que todos hacemos un complejo social, una familia donde cada uno tiene su sitio, su labor, y donde todos nos amamos y nos ayudamos a sostenernos, entonces dejamos a Dios muy lejos, dejamos al hermano muy lejos de nosotros porque lo sacamos de nuestra vida, y por tanto al final se hace necesario que cada uno tenga que ir a su rollo, a sus problemas, a su yo, olvidándonos de los demás. Pero realmente la sociedad que Dios ha querido crear para el ser humano es una familia, y por eso nos ha mostrado que somos hijos suyos y que somos hermanos entre nosotros. Si somos hermanos entre nosotros, deberíamos de cuidar entre nosotros. Entonces, cuando Dios me pone en el corazón el dar una limosna a alguien o el dar una ayuda a alguien que lo necesita, la providencia de Dios
pasa a través de mí, yo estoy haciendo como de canal o de puente para que la providencia de Dios llegue a esa persona que lo necesita. Hay comunidades religiosas que bueno, como dedican todo su tiempo a la oración y al cuidado de las personas, en ocasiones, a visitarlas, a cuidar de los enfermos, en fin, digamos que dan su vida a Dios plenamente para dedicarse plenamente a las cosas de Dios. Las cosas de Dios también pues, son los pobres, ¿no? Son las necesidades del hermano que necesita ser escuchado, en fin, es la evangelización, son muchas cosas. Y los demás lo que hacemos es apoyar, pues dándoles comida, dándoles si necesitan manta, cosas para la cocina, en fin, ayudamos a cubrir esas necesidades que esas comunidades tienen o esas personas tienen porque están dedicadas en pleno a la caridad o a la oración. Y cuando están dedicadas a la oración es porque están rezando por nosotros, están intercediendo con su vida de amor por nosotros ante Dios. Dios nos quiere y nos ha pensado en una sociedad fraterna, en una sociedad donde todos ponemos en común lo de cada uno, no solamente dones, talentos, sino también materialmente. Lo que pasa es que a veces, pues, lo que he dicho antes, esta sociedad, estas maneras de pensar egoístas, nos han hecho pensar que cada uno tiene que ir a su rollo y que el que no trabaje, que no coma. Aunque eso también lo dice el Evangelio, el que no trabaje, que no coma, se refiere a que uno no se puede tirar en el sillón, no hacer absolutamente nada y esperar que todo le venga del cielo, ¿no? No es eso, o sea, es otro matiz. Hace ya muchísimos años conocí a una religiosa que nos contó una anécdota muy bonita. Ellas vivían de la providencia, entonces todos los días iban al mercado a pedir comida de la que sobraba, de la que ya no se podía vender, de la que iban a tirar, para llevársela para su comunidad. Y se dio cuenta que a ella les daban muchísimas cajas de comida y de cosas que sobraban, pero en cambio a un pobre que iba por allí, o cuando se acercaba a alguien que era pobre, que también iban pidiendo comida, pues a ellos apenas les daban nada o incluso no les daban nada. Entonces ella se hizo la reflexión siguiente: ¿cómo es posible que a nosotras nos den tanto y a estas personas a veces no les quieran dar nada o les den muy poquito o les den lo peor? Y entonces se hizo esta reflexión y se dio cuenta que, claro, a ver, nosotras trabajamos para las cosas de Dios. Entonces Dios en su providencia nos cuida y hace que tengamos de todo, porque Él quiere que de esa abundancia que nos dan a nosotras, seamos nosotras las que repartamos a esas personas que están necesitadas, a las que nadie les da nada o les dan lo peor. Entonces ella se dio cuenta que ellas recibían más, no por la generosidad solamente de las personas que se lo daban, sino también por la providencia de Dios. Es decir, la providencia de Dios funciona a veces así. Es decir, a mí me da mucho para que yo pueda repartir de ese mucho a los que no tienen de eso que a mí me dan abundancia. Bueno, pues para terminar este vídeo vamos a pensar, para nuestra cruzada de oración, vamos a reflexionar en nuestra oración personal y ahondar en eso de la providencia de Dios. Vamos a mirar a Dios como ese Padre bueno que nos cuida, que nos da todo, y que si le pedimos lo que necesitamos, pues Él nos lo va a dar. Sobre todo nos lo va a dar si nos dedicamos más a sus cosas que a las nuestras. Y ya sabéis que sus cosas son los pobres, los necesitados, el hermano, la hermana, no solamente de los que son de sangre, sino la humanidad entera. Pues con este pensamiento de un Dios que provee, de un Dios que es bueno, que todo lo hace bueno, que todo lo que sale de su mano es bondadoso y que nos quiere hermanos, nos quiere comunidad, nos quiere juntos, nos quiere ayudándonos los unos a los otros y además gratis, no solamente por dinero. Eso no es providencia, eso es otra cosa. Eso lo ha inventado el ser humano. Dios ha inventado la gratuidad, gratis date.
el dinero y la cuestión de yo te doy a cambio de eso, que sepáis que es un invento del ser humano que nos ha traído mucha tragedia al mundo, porque vosotros mismos lo veis, que este mundo funciona con el poder del dinero y al final nos hemos convertido en sus esclavos. Dios provee para que crezcamos, para que nos abramos, para que demos fruto, para que florezcamos. Y también Dios provee para que nosotros le ayudemos a Él a proveer para otros, para dar vida, para dar fruto, para darles vida, para darles fruto, para compartirnos, para darnos.